Perfecto. Bueno, ya tenemos acá en pantalla los contenidos. Recuerden siempre al ingresar al curso, darle un vistazo a los anuncios que aparecen al entrar para que de esta manera ustedes puedan estar más enterados sobre las novedades que se van dando en el curso virtual. Por ahora, el más reciente está relacionado con la sesión, pero si ustedes miran más abajo, se van enterando allí sobre todo lo que hemos venido hablando ya en las distintas actividades. Muy bien. Para ustedes empezar la parte de su aprendizaje, si no lo han hecho todavía, recuerden ir a la opción contenido del curso. El nombre lo indica, en esa sección vamos a tener todo lo relacionado con los distintos contenidos que vamos a estar estudiando, los materiales y las evidencias de cada una de las actividades. Entonces vamos a abrirlo aquí. Acá lo tenemos, tal y como aparece. Cuando ustedes vayan a ingresar, van a encontrar aquí las carpetas que van a ir desplegando para que vayan viendo los distintos contenidos. En el contenido del curso vamos a tener la información del programa, ya la vimos en la sesión anterior, el cronograma, aquí está el schedule, tenemos las previous activities, ya aquellos que de pronto lo han hecho, lo que es explorar el curso, tenemos acá las carpetas de actividades. Vamos a estar viendo también lo relacionado con las sesiones en línea. Allí aparece indicado los tutoriales, todo dentro de este contenido del curso. Para el caso, vamos a estar viendo la primera carpeta de la actividad de aprendizaje. Vamos a ir mirando precisamente en esta sección, pues así están organizadas las 4 actividades del curso. Lo primero que vamos a encontrar es una Learning Guide, hay una guía de aprendizaje en la cual vamos a encontrar las indicaciones sobre qué debemos hacer en la semana. Vamos a estar viendo cuál es el material a estudiar y cuáles son las evidencias que se van a estar realizando en la actividad de aprendizaje. Una vez ya hayan visto la guía, pues seguir el material. Para aquellos que de pronto no han hecho los cursos acá, dar así una vista. En general, los materiales pues son la parte no calificable de la actividad. Es decir, donde ustedes pueden practicar, aprender nuevas cosas, ir repasando lo que van aprendiendo sin que eso afecte su calificación. Ya la parte de las evidencias que aparecen más abajo serán en las que sí van a tener allí las calificaciones sobre su participación. Adicional a eso, pues hay unos ejercicios de support materials que aparecen acá. En ellos va a tener allí unos ejercicios adicionales para apoyarse un poco e ir profundizando en los temas que vayan viendo. Y luego vamos a ir mirando cuáles son precisamente las indicaciones para cada una de las evidencias que tengan al caso. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a empezar acá con el material. Permítanme un momento. Ya lo tenemos allí disponible. Ok, good. El material en esta ocasión se llama Sports in the 21st Century. Aquí vamos a estar viendo un par de secciones. Está dividido en dos este material. Lo primero que es sobre adverbial clauses, que lo vamos a tener acá
en la temática y lo segundo es un vocabulario relacionado con el deporte. Entonces, vamos a ir mirando esa parte que aparece la relación entre los deportes con lo que es la recreación y obviamente todos los avances que ha habido en esa parte. Vamos a mirar qué rol juega los deportes en la sociedad. Sabemos que, bueno, independientemente de las preferencias de cada quien, la parte de los deportes es algo muy común, muy usual y hace parte de la interacción que tienen las personas hoy en día. A pesar de que de pronto a las personas, a algunos no les gusten mucho los deportes, sigue siendo inevitable, pues, referenciar que hacen parte precisamente de lo que comúnmente todos viven en el día a día y por lo tanto, pues es importante saber al respecto. Muy bien, la primera parte de esta sección, como decíamos, es sobre adverbial clauses, para tener allí pendiente. Entonces vamos a mirar aquí en esta parte. Adverbial clause is a group of words in a sentence that adds extra information to the meaning of the sentence. A veces en algunas frases, y esto es más común en inglés que en español, de pronto en su forma de uso, de cómo lo vamos a mirar, vamos a encontrar que las ideas en inglés usualmente van un poquito más condensadas, ocupan menos espacio en la vida. Es una de las cosas que vamos a encontrar aquí. Vamos a tener frases que complementan y describen lo que tengamos para observar, en este caso, para mirar la información principal y lo complementamos con una clause allí en esa parte. Entonces, para que ustedes lo puedan seguir, vamos a tener palabras que vamos a estar viendo que identifican justamente las frases en ese caso. Nos van a indicar precisamente el modo, la forma en la que ocurre la acción. Así que hay que estar muy pendientes a su uso, como vamos a ver ahora en un momento. Cada una de ellas tiene un uso bastante específico y pues de esa forma se suelen ir organizando. Entonces, pendientes allí a esa parte. Allí tenemos un ejemplo. En este caso, cuando vamos a ver la frase, vamos a tener una main clause, una frase principal, podríamos decir, para este caso. Y vamos a encontrar una dependent clause. Cuando tenemos este orden de ideas, vamos a ver que hay una frase principal que nos da la información sobre de qué o de quién se está hablando y de la misma forma vamos a encontrarnos con la dependent clause, esa información que por sí sola no nos va a aportar toda la información que deseamos saber, sino que depende, como el nombre lo indica, de la frase principal. Si yo digo solamente while I was in Argentina, eso por sí solo no significa nada, no transporta ninguna información sin la frase principal. Ajá, sí, mientras estaba en Argentina. ¿Qué pasó mientras estaba en Argentina? ¿Qué es? ¿Qué significa? Todas estas cosas van a requerir precisamente analizar el significado de la frase principal para que la frase dependiente tenga un sentido. Para este caso específico, aunque hay distintas opciones, vamos a estar mirando los adverbios, expresiones que de pronto podemos utilizar para enlazar esas frases, para enlazar esas frases principales con las frases dependientes que podamos encontrar. Allí vamos a estar viendo algunos ejemplos que ustedes pueden seguir al momento de
estudiarlo. Tengan muy en cuenta seguir este texto cuando ustedes lo estén observando para que sea mucho más fácil practicar, tener allí las opciones y vamos a encontrar marcados o subrayados las frases que nos indican precisamente ese complemento que empieza con un adverbio, el cual está marcado en negrita. Y ahora vamos a mirar en detalle algunas opciones que vamos a tener en este caso. Así como veíamos algunas expresiones como por ejemplo before, nos va a mostrar precisamente una indicación de tiempo, algo previo, por ejemplo, que ocurrió antes. Before I learned to talk, antes de que empezara a hablar, ya había otra cosa que estaba realizando. I played every day unless I was sick. Ahí va a indicar una condición. Obviamente la frase que está subordinada, la frase que es dependiente, por sí sola no nos va a decir nada. A menos que estuviera enfermo. Si decimos esa frase sola, no nos dice nada. Depende o complementa simplemente la frase principal para que juntas tengan un significado. Although my parents were very poor, although, que lo utilizamos para contrastar dos cosas, también lo vamos a encontrar allí, indicando precisamente ese contraste u oposición de dos cosas que son contrarias. En este caso, tanto en inglés como en español, a estas palabras le llamamos conjunciones, palabras que sirven para unir. Y en este caso específico son conjunciones subordinantes, es decir, sirven para enlazar una parte de una frase que depende de la otra, es subordinada a la otra. Nos dan un poquito más de información sobre precisamente la manera en la que se ocurre algo, la frecuencia, el momento, la condición, la similitud o diferencias que hay. Son múltiples opciones. Aparte de lo que vayamos a ver de pronto en esta sesión o en este material, va a haber muchas otras formas en las que se pueden utilizar. Eso sí, tengan en cuenta, como aparece aquí la indicación, van a colocar una coma de ser necesario si empiezan una frase utilizando precisamente la opción subordinada para que quede claro. While I was playing with my brothers, coma, a sports recruiter saw me. Puedo cambiar la frase a sport recruiter saw me while I was playing with my brothers. En ese caso, en el segundo no es necesaria la coma, pues el while separa la frase principal de la subordinada. Entonces, allí como para tener la indicación de cuándo se debe usar y cuándo no. Entonces vamos a ver los inicios de estas adverbial clauses. La podemos empezar con expresiones de tiempo. Ya veíamos before, también podemos utilizar after para decir el antes y el después de lo que ocurre en cualquier momento. También lo vamos a encontrar when, que nos va a indicar de manera similar o dar una indicación si algo va a ocurrir, depende del contexto, igual que en español, puede ser durante o después si lo colocamos como una condición. Oh, the team improved a lot when they hired a new coach. El equipo mejoró mucho cuando contrataron a un nuevo entrenador. Da primero la condición de tiempo y nos indica en ese tiempo o en ese momento que ocurre algo, nos va a dar allí esa parte de indicar la causa y la consecuencia precisamente al respecto. Entonces, ahí como para observar esa relación. Vamos a encontrar while o as, la cual nos va a indicar que una acción ocurre mientras se hace la otra. En ese caso, por eso hago énfasis en esa palabra, es como más o menos la indicación. Oh, she was talking to me as I was doing drills. Mientras yo hacía una acción, ocurría la otra. Las dos estaban en simultánea. ¿Ok? Mientras, durante, son más o menos como las expresiones en ese caso. Before ya la vimos, precisamente para indicar una
Frase subordinada que indica algo previo a la acción principal. Oh, before the game ended, it started to rain. Entonces, terminó el juego, pero previo a eso, empezó a llover. Entonces, allí nos va dando la referencia para hablar de cosas que ocurren antes, que ocurren después o que ocurren durante la acción principal. Entonces, hay que tener en cuenta allí esas referencias. Podemos utilizar until. En lenguaje más informal, a veces dicen solamente till. Entonces hay que estar pendiente allí cuando lo escuchemos, si de pronto nos llega la ocasión, porque bueno, el lenguaje informal es el más común entre las personas, entonces hay que tener allí pendiente esa parte. Eso nos va a indicar justamente un límite, una terminación en tiempo para una acción. Como en español, hasta. I supported the team until the game ended. Hasta que terminó el partido. Todo el tiempo estuvo apoyando a su equipo. Entonces, bueno, son cosas a tener en cuenta allí para indicar las referencias de tiempo. Podemos encontrar since para indicar cuándo empezó algo. Usualmente since hace referencia a acciones que vienen desde mucho antes en el pasado y que siguen realizándose o siguen vigentes o relacionadas de alguna manera con el presente. Por eso es muy común que se utilice present perfect en las frases donde se utiliza since. ¿Okay? Normalmente uno cuando empieza la frase con since, uno esperaría que eso siga siendo de esa manera. I've lived in Bogotá since I finished high school. Desde ese momento, empezó a vivir en Bogotá y actualmente puedo mirarlo en el contexto de la frase, sigue viviendo en Bogotá. Para que tengan allí la idea en ese caso. By the time nos va a indicar también un momento. Cuando llega ese momento preciso, ocurre la acción que va a complementar allí. Entonces, eso se podría traducir en español de manera similar. Para el momento o para el tiempo en que esto, allí se complementa la acción de esa forma. Oh, Tom had already learned to kick a ball by the time he started to talk. Para ese momento ya había ocurrido lo otro. Entonces allí nos da un límite o referencia de tiempo para tener la ocurrencia de la acción. Podemos utilizar whenever o podemos utilizar every time para decir en cualquier momento, en cada ocasión que hay allí. ¿Ok? Whenever she has time, she jumps into the swimming pool and practices. Cuando tiene tiempo. No hay momentos específicos, sino cuando aparece la opción, va y practica. My mother washes my uniform every time I have a game. Cada vez que tiene partido, una y otra vez, va y lava el uniforme. Bueno, yo recomendaría que lo haga después de cada partido y lo tenga listo, pero ya eso es una cuestión de opciones allí en ese caso. Podemos organizar elementos, the first, the second, the third, the next, the previous, podríamos agregar aquí, the last time, the time before, depende, para indicar una secuencia de eventos, un orden también. Okay. The first time I went to the stadium, la primera vez que fue al estadio. Oh, I didn't like it. Bueno, no le gustó esa parte. Oh, I wore blue and white the last time I went to see Millonarios play. Bueno, la vez pasada, anterior o la más reciente, sería la indicación en este caso. La última vez, indicando allí lo más reciente, fue a realizar esa acción. Entonces eso nos da información sobre ese momento específico para complementar la frase principal. Para indicar oposición o contraste también vamos a encontrar ciertas expresiones, estas que son similares, even though, o though, simplemente o although, siempre nos indican un contraste, una oposición, una concesión, algo que da la excepción o que da la diferencia entre una cosa y otra.
¿Ok? A pesar de haber una condición que debería indicar algo similar a la acción principal, puede que ocurra lo contrario. Por ejemplo, although they played very well, they lost the game. Si perdieron el partido, uno no esperaría que hayan jugado bien. Sin embargo, en ese caso, al parecer, o por lo que dice la frase, sí jugaron bien, pero perdieron. Entonces, a pesar de jugar bien, perdieron. Dos cosas que juntas normalmente dan unas ideas diferentes, pero que una, pues al depender de la otra, nos deja claro que han sido contrastantes, no han tenido, digamos, resultados diferentes, sino que lamentablemente algo que podríamos considerar positivo termina ocurriendo en el contexto de una acción negativa. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, he went to work today, thought he was very sick. Aunque estaba enfermo, igual fue al trabajo. Ya saben, sigan las normas de bioseguridad para que no tengan problemas en el trabajo. También podemos utilizar whereas o while, aunque en estas, pues, a ver cómo lo dice allí, en realidad sí, es de común uso al escribirlo, tener comas en ese caso. Que sería como para traducirlo, aunque, a pesar de que, incluso cuando, tiene distintas formas como de traducirlo, está uno viendo allí la referencia. Whereas they won many matches this season, we only won one. Whereas they won many matches this season, we only won one. Allí como para indicar dos cosas que contrastan, no están directamente relacionadas, aunque tienen una acción en común, o indicar que en un caso ocurrió en gran cantidad y en otro en pequeña, aunque una acción no lleve con la otra. Porque no la causa, no la produce, pero ya en este punto es solamente oponer detalles. I really love the food in this restaurant while I can't stand service. Y sí, a veces pasa. Uno va por la comida, pero no lo tratan bien. Igual uno vuelve. Aunque bueno, todo tiene un límite. Así como las acciones anteriores podían estar o no relacionadas entre sí, a pesar de que hacían contraste, ya cuando hablamos de condición, que es la que tenemos aquí en pantalla, allí sí directamente debemos estar muy atentos a esas frases adverbiales que indican la condición porque van relacionadas. La más común es if, para tener allí pendiente que nos indica precisamente una condición, como en español el sí. Muchas veces esta acción nos va a llevar a utilizar el condicional si es necesario. Ya ustedes creo que han visto esa parte, entonces como para tener allí muy pendiente. I will play the sport if I had time. Si tuviera tiempo, practicaría un deporte, pero no lo tiene. Así como en este caso la condición nos hace indicar que podría hacerse una acción, asimismo, even if hace lo contrario. Es decir, aun cuando haya la condición, no va a ocurrir la acción. O por lo menos eso consideramos. Even if she trains hard, she will not lose 10 pounds in 1 week. Incluso si entrena duro, no va a perder 10 libras en una semana. Bueno, depende de la dieta, el ejercicio, el tipo de ejercicio que esté haciendo. Ya son muchas condiciones, pero se considera que la acción no va a llevar como condición a ese resultado que se esperaría. Podemos utilizar whether o whether or not. Whether or not sería de manera similar a if. Ya ustedes saben que whether en inglés se utiliza cuando hay varias alternativas, pero podemos utilizar whether or not para indicar que solo hay dos opciones, que sí o que no ocurra esa acción. Entonces, they will go to the championship game
whether or not they qualify. Van a ir, sea que califiquen o sea que no, van a estar allí avanzando en esa parte. Bien. Vamos a tener también unless, en la cual indicamos que puede haber una excepción para la acción principal. Si digo, they won't be strong enough for their matches. Ellos no van a ser lo suficientemente fuertes en esos partidos unless they lift weights in the preseason, a menos que hagan ejercicios de pesas. Entonces estoy dando una acción que considero no va a suceder, pero hay una excepción que puede hacer que sí. De manera similar, in case or in the event that something happens, en caso, en el evento, en las circunstancias que den, eso puede hacer que suceda si hay esa pequeña excepción. In the event that they win this match, they will play against the best team in the league. En el caso que llegaran a ganar, igual les va a tocar contra el mejor. Considero que es muy poco probable que ganen diciéndolo de esa forma. In the event that es como más formal, por si acaso es más escrito. In case es más común en la parte hablada, así que como para tener allí un poquito de contraste en esa ocasión. Si queremos ser específicos con cuál es la condición, limitarlo de manera más estricta, podemos utilizar only if. I will stay with the football club only if they offer me a better salary. No hay otra condición por fuera. Entonces allí pendiente. Bien, vamos a ir mirando las siguientes. Ya teníamos allí la primera sección. Hemos visto varias opciones de frases que podemos utilizar en este contexto. Ya la parte del vocabulario y deporte, pues bueno, en este caso vamos a tener algunos ejercicios que es bueno que ustedes reflexionen. Ya ustedes saben que aprender el idioma no es solamente gramática o vocabulario, sino que también vamos a tener algunos temas que son de utilidad general para aprender sobre cultura. En este caso se nos va a hablar sobre sports and obesity. Tenemos allí un vocabulario que es el que podemos como enfatizar acá, pero sí les sugiero obviamente para su aprendizaje tanto sobre inglés o como en general sobre lo que es usted como persona en su parte integral, pues bueno, seguir allí en este caso para leer. Tenemos eso sí, algunas sugerencias en estos textos sobre cuáles son los hábitos más saludables, tanto para deporte como para actividad física. Y bueno, vamos a mirar algunas cosas de vocabulario de ese texto que tenemos allí. Se habla de fee. Esa cuota o pago que hacemos, si se da varias veces, sería una subscription fee, así como la tenemos allí. Es simplemente el dinero que se paga al registrarse para un curso, para tomar un servicio, muy comúnmente para el gimnasio, de esos que se pagan y nunca se usan, por ejemplo. Bien, para hablar de las máquinas, por ejemplo, que utilizamos en esos casos, usualmente se habla de equipment, el conjunto de máquinas, aparatos, implementos que utilizamos en el contexto, en este caso, del gimnasio. Lo ideal, estar en una buena condición física, se puede utilizar la expresión get in shape, estar en forma, de hecho es similar a como se dice en español. La forma no necesariamente es muscular, pero sí que de indicaciones de un estado de vida saludable. La palabra diet, la dieta. A plan to less ease or better food. Yo diría más bien better. Algunos creen que la dieta es solo dejar de comer o comer menos. Simplemente hay que saber mejorar la calidad
de la comida que consumimos. Por allí empiezan las mejores dietas. Y que la dieta es algo que deberíamos hacer comúnmente, pero bueno, ya eso es una cuestión de contexto. Ok, good. Tenemos the gym, el gimnasio. An indoor place. Bueno, algunos gimnasios son al exterior, pero la mayoría son cerrados. People go to exercise, practice sports, depende. Hay distintas actividades físicas a realizar. Puede haber un fitness program. Muchas veces hay unas rutinas específicas que podemos hacer para los ejercicios. Y como hablábamos de la dieta, la palabra habits es muy importante acá. Los hábitos son precisamente todas estas cosas que las personas hacen con regularidad. Entonces, la actividad física, la alimentación, todo esto deben tener buenos hábitos, cosas positivas que nos ayuden a tener una buena vida. Y así como hablamos del peso ahorita, que hablábamos de la obesidad, podemos encontrar gain weight o lose weight para hablar de ganar o perder peso. Entonces hay que tener allí la diferenciación de qué tipo de peso estamos ganando. En los gimnasios es muy común hacer weightlifting. Si lo indicamos como el nombre de la acción, van por separado. Si hablamos del nombre de la actividad física, levantamiento de pesas, esas dos palabras irían juntas, por si acaso, son distintos vocabularios, pero se escriben muy parecido. Entonces, levantar pesos allí en ese caso. Short term, cuando algo es a corto plazo, cuando nos establecemos un objetivo que vamos a cumplir en un periodo de tiempo muy cercano al momento en el que estamos. Hay mid-term, hay long-term, cuando tengan objetivos a mediano y largo plazo, también completando esa parte. Cuando hablamos de un lugar usualmente abierto para practicar un deporte, hablamos de field, un campo o una cancha, decimos a veces, en ese caso. El verbo train, entrenar, cuando hablamos de ejercitarnos, practicar con objetivos específicos, hacer una actividad como tal. No todo es entrenamiento, no, que yo estaba trapeando, bueno, si eso es una actividad física, pero no es un ejercicio como tal, pues no hay un propósito físico en específico. Es como para diferenciar. La palabra facilities, de una de las que a veces dificulta a algunas personas, en español sería las instalaciones, los edificios, lugares que tienen un propósito específico. Y vamos a encontrar the dietary restrictions, mirar las cosas que están limitadas para su consumo. Muy bien, la otra parte de lo que vamos a observar en esta sección, ya que hablamos de deportes, es sobre los olímpicos. Allí, una vez ustedes los sigan, van a encontrarse distintas cosas sobre los Juegos Olímpicos, que son, digamos, la máxima expresión del deporte hasta el momento, hablando sobre Summer Games and Winter Games. Aunque en Colombia no tenemos como tal veranos, inviernos, sí hay Juegos Olímpicos de verano, que son los más conocidos, y los de invierno, que usualmente van ambos eventos cada 4 años, pero entre ellos se llevan 2 años de diferencia. Entonces ya los próximos Olímpicos de verano serán en 2024, los de invierno están programados para 2026. Es como para tener ahí un poquito de opción. Y bueno, para ustedes y su información pueden mirar algunas cosas de utilidad. Mirar por algo que se ha hecho muy famoso y es precisamente la simbología deportiva que viene de los Juegos Olímpicos, ya que va gente de muchos países e idiomas. Se han diseñado imágenes representativas que nos dan a entender precisamente cada uno de los deportes. De hecho, para cualquier persona es fácil identificar la mayoría o todos los deportes con solo observar estas imágenes. Hay distintos estilos, pero bueno, ya ustedes saben cuáles son los más comunes. Es acá la parte de deporte. Avanzamos. Hay algunas palabras que podemos observar del vocabulario olímpico para tener en cuenta. Aquí tenemos el anthem, el himno oficial en cada canción. Usualmente
Los olímpicos tienen una canción, un himno que es emblema de ellos para tener en cuenta allí en esa parte. Vamos a encontrar athlete, un atleta, cualquier persona que practica, que entrena un deporte normalmente de manera profesional. Vamos a encontrar competition, todo aquel enfrentamiento en el que buscamos obviamente que se muestre quién es la persona que se desempeña mejor en un deporte. Doping, una palabra que todos conocemos, que es simplemente mejorar de manera ilegal el rendimiento utilizando sustancias que usualmente dan una ventaja que no es producto del rendimiento de la persona, sino que es adicional o externa. Entonces, bueno, todo eso lo regulan las autoridades relacionadas al respecto. Usualmente los olímpicos tienen una host city, una ciudad que acoge los olímpicos. Cada 4 años una diferente. Y son normalmente de distintas partes del mundo, dependiendo de las posibilidades que hayan. Vamos a encontrar medal, una medalla, que es lo que usualmente las personas esperan. Hay gold, silver and bronze para los primeros lugares de cada competición. Oro, plata y bronce de manera similar a lo que ocurre en este caso en las competencias. Bien, una de las cosas que también vemos sobre los olímpicos es récord. Usualmente se busca premiar el mejor desempeño general de una persona con respecto a todas las participaciones que ha habido. Normalmente, como hay distintos tipos de competencias, se habla de un récord mundial y de un récord olímpico cuando hablamos de deportes. Entonces, ahí se hace la diferenciación en ese caso. Y tenemos The Torch, la antorcha olímpica, esa llama que conocemos que identifica a los olímpicos, que usualmente es llevada de una ciudad a otra de manera simbólica. Se hace un recorrido y al inicio de cada olímpico se lleva hacia la nueva ciudad que va a estar recibiendo los olímpicos. Para mirar y recordar algunas cosas relacionadas con deporte, tenemos ball, la pelota o balón. Bench, que es la banca donde se sientan normalmente los deportistas, en especial aquellos que no están participando en el momento. The armband, la cinta, usualmente que identifica al capitán o líder en un equipo. Cheer, hacer barra, en este caso apoyar un equipo. Tenemos the corner flag, la bandera allí de tiro de esquina. Equipment, todo el equipamiento que necesita el atleta en particular. Encontramos fans, obviamente, de los distintos atletas, deportes, equipos. The football cleats, los guayos o tacos de fútbol. The football goal, la meta, la portería, podríamos decir. Recuerden que la palabra goal por sí misma significa meta, objetivo. Entonces, bueno, en fútbol, pues el objetivo es que el balón entre precisamente en este espacio, por eso la palabra va relacionada en esa parte. Bien. Tenemos football field, el campo de fútbol, como veíamos ahorita en el vocabulario. Bien, también vamos a encontrar goalkeeper, el portero, en el caso del fútbol. The gloves, los guantes que se utilizan. Kick, que es la acción de patear, en este caso el balón. The flag, la bandera. Puede haber la linesman flag, aunque bueno, no es exactamente la de la imagen, pero sí la que utilizan para indicar la posición de los jugadores en el campo. The medal, como vimos hace un momento, la medalla. En el fútbol se utiliza la yellow and red card, las tarjetas amarilla y roja para dar amonestaciones a los jugadores. The referee, que esto en general aplica para distintos deportes, el árbitro, el que determina que las cosas se hacen adecuadamente. En los estadios encontramos scoreboard, el tablero donde se dan los resultados de la competencia.
The Stadium Lights, las luces de estadio que son muy famosas porque son muy potentes. Y a veces encontramos a Star Player, un jugador estrella que es muy destacado entre los demás. De pronto algo que no es muy común en Colombia, pero sí en otros países, The Scarf, la bufanda que vamos a encontrar entre los fans. Las compran mucho para, bueno, ir al estadio, abrigarse y pues a la misma vez mostrar el apoyo al equipo. A Tactics Board. Esto ocurre más que nada en los deportes de conjunto. Se dan indicaciones, instrucciones a través de un tablero para que los miembros del equipo puedan saber la estrategia que se va a aplicar. Y hablando de equipo, aquí está Team. Ya sabemos que los equipos son de diferentes tamaños dependiendo del deporte. En deportes como el baloncesto y el voleibol, los equipos son de aproximadamente 12 jugadores. En baloncesto juegan 5, en voleibol juegan 6. En fútbol va entre 18, 23 deportistas, los cuales juegan 11 y así consecutivamente. To be kicked out of the game. Kick out es una expresión bastante informal, pero se utiliza comúnmente. Ser sacado o expulsado de un juego, pero kick es patear, como veíamos ahorita, así que zapatear o sacar a alguien a patadas de un lugar, obviamente no es literal, pero es lo que se utiliza en ese caso. To play dirty, jugar sucio, utilizar tácticas, estrategias que no son las adecuadas para el común uso del juego y para cuidar la integridad de los otros. A trophy, aparte de los olímpicos, ya por fuera, no se utilizan medallas, sino comúnmente trofeos que se entregan a los ganadores. A whistle, un silbato. Ahí tenemos el resto del vocabulario. Muchas veces nos vamos a encontrar con baseball field, un campo de béisbol, o diamond, como tiene más o menos mirado desde la base, una forma aproximada a cómo se cortan los diamantes. A basketball court, una cancha de baloncesto, vamos a encontrar allí. A football field, a football pitch en algunos países también. A swimming pool, la piscina para la natación. Tenemos a tennis court. Tenemos track, que usualmente va combinada con otros deportes. Hay estadios atléticos que tienen todos estos espacios para practicar las distintas rutinas, siendo siempre lo más destacado la pista de atletismo, la cual tiene una extensión de 400 metros alrededor de una zona verde normalmente donde se practican otros deportes. En Colombia es más común que haya una cancha de fútbol dentro de la pista, lo que llaman los estadios olímpicos, precisamente por ese orden, pero también los hay con otros deportes. Por lo menos en mi ciudad, Barranquilla, aparte del estadio que tiene una pista atlética, también hay un escenario que tiene una pista de atletismo y en medio tiene espacios para distintas competencias de lanzamientos, para la parte de la competición con vallas, también tienen espacios ahí específicos para distintas competencias. Muy bien, eso viendo el vocabulario del material, ya ustedes lo irán mirando. En la contextualización vamos a tener allí un video y bueno, es bueno que puedan observar allí sobre lo que van a hablar, en este caso específicamente sobre fútbol, y van a estar comentando algunas referencias allí, mírenlas bien, pues estas expresiones se van a utilizar al hablar sobre este deporte. Ustedes van a ir observando este video que aparece allí y una vez lo hayan observado pueden seguir la parte del ejercicio de comprehension en el cual van a responder algunas preguntas relacionadas con el video. Miren bien a los personajes y ya con eso podrán responder las preguntas relacionadas. Para la parte de la práctica tenemos en la Practice 1 5 ejercicios. El primero de ellos nos va a hablar sobre Qatar. Tenemos algunas palabras aquí con las cuales podemos completar el texto. ¿Ok? Lean bien la situación y traten de completar con las palabras que consideren más adecuadas. Luego hacen clic en Verify para mirar que todo haya quedado bien. Recuerden que no es obligación usar todas y cada una de las palabras que aparezcan allí, solo las que se necesiten. Para el ejercicio B vamos a releer el texto y vamos a marcar true
o false si consideramos que es verdadero o falso lo que aparece en estas frases de acuerdo a lo que vimos en el texto sobre Qatar. El ejercicio C, en este caso, basado en la lectura, vamos a completar estas frases utilizando los números que aparecen allí. Hay muchas cifras que se nombran en ese texto, entonces tengan mucha atención para que puedan responder adecuadamente. El punto D es sobre migrant workers, los trabajadores migrantes. Y en este caso tenemos una entrevista. Tratemos de mirar en cada situación cuál sería el adverbio que complementaría mejor para unir esas partes de las frases que aparecen allí. Entonces ya saben, revisen bien esto. El ejercicio E, por su parte, nos va a dar el contexto de un partido, en este caso de tenis. Así que hay que mirar qué cosas se deben tener en cuenta y vamos a enlazar cada una de estas cosas que aparecen allí para tener y mirar dónde podemos unirla. Vamos a llevar la línea hasta la opción que consideremos que deba tenerla. Simplemente vamos a arrastrar con el mouse, hacemos clic y sostenemos y llevamos, hacemos la línea hasta donde consideremos que deba ir. A la final hacemos clic en Verify para ver que todo haya quedado correctamente. La Practice 2, por su parte, tiene también 5 ejercicios. En el primero de ellos vamos a seleccionar aquí opciones de las que tenemos en las distintas columnas para unir las frases utilizando, en este caso, la palabra o la expresión adverbial más adecuada para el tipo de frase que tengamos allí. El ejercicio B, por su parte, nos va a dar algunas palabras que debemos organizar. Vamos a mirar cómo consideramos que deben ir las palabras y las vamos arrastrando para completar las 4 frases. ¿Okay? Entonces ya ustedes dirán cómo deben ir las frases de la mejor manera, de acuerdo a cómo ustedes consideren que deben ir ordenadas las frases. Tengan en cuenta el orden que ya aprendimos para unir estas secciones de frases. Muy bien, tenemos aquí unas frases que están unidas con algunas expresiones que no son las adecuadas. Entonces las vamos a cambiar, así como en el ejemplo, por otra expresión que nosotros consideremos que es más adecuada en ese caso. El ejercicio D, por su parte, nos habla de un jugador famoso de tenis que habla sobre su carrera profesional y basado en ello vamos a organizar los distintos eventos de acuerdo a cómo ocurrieron en el caso de la vida y carrera de este jugador. El último de los ejercicios de la Practice 2 nos va a poner nuevamente a escuchar a Tim y basado en lo que escuchamos vamos a responder unas preguntas seleccionando en cada circunstancia la opción que consideremos es la correcta. Para el Pronunciation Practice solamente tenemos 3 ejercicios. En el primero vamos a tener algunas transcripciones de palabras. Debemos escribir del vocabulario que ya estuvimos viendo cuál es la palabra en cada uno de estos casos de acuerdo a los sonidos que vamos viendo allí. El ejercicio B, por su parte, nos va a permitir escuchar algunas frases y debemos tratar de relacionarlos. En cada caso, cuál es la imagen que mejor corresponde con la frase que vamos a escuchar. Ahí tienen el botón play en cada uno de los casos para escuchar las frases. Y en el ejercicio C, para aquellos que ya lo han hecho, en este caso vamos a trabajar la parte de la entonación. Entonces debemos mirar en este caso la frase que tenemos allí marcada que indica precisamente ese cambio de entonación que hay allí, sea que suba o que baje, e indicar precisamente cuál es la intención de la frase. Eso marca mucho precisamente cómo se expresan las ideas en inglés, pues es un idioma que es muy de contextos para ese caso. Entonces, atentos a lo que se va a trabajar en esa parte.
Bueno, ya habiendo visto lo relacionado con el material, vamos a pasar a la parte de las evidencias. En total, para esta actividad, ya aquellos que lo han realizado, creo que están un poquito más familiarizados con esta parte, vamos a tener 4 evidencias en la actividad de aprendizaje. Para el caso de esta semana, la primera de las evidencias se va a realizar en un foro que se llama Football versus the Others. Para eso hay allí con los demás a hacer la indicación. En este caso, para la evidencia, vamos a realizar una breve, perdón, vamos a mirar, aquí he abierto tanto documento, una breve presentación sobre nuestra opinión al respecto de los deportes. Pueden hablar sobre, por ejemplo, si tienen un deporte que sigan aquí en el país. Algunos miran fútbol, otros baloncesto, ciclismo. Hay distintas opciones. Y bueno, no es, digamos, algo extraño saber que el fútbol es el deporte que más seguidores tiene en Colombia. Entonces, bueno, sería bueno saber cuál es su opinión al respecto, por qué considera que hay tanta popularidad en este deporte. Obviamente, pues, ya viendo que los otros deportes no reciben tanta atención, ¿qué se podría hacer para ayudar a los atletas que están en otras disciplinas? Y obviamente, ¿cómo se podría motivar a que se muestren distintos tipos de deporte? En caso de que usted de pronto no siga los deportes, pues bueno, también puede hablar al respecto indicando por qué de pronto no sigue el deporte en Colombia o si lo sigue en otros países, qué hay de diferente que de pronto se pueda comentar. Y obviamente, pues en todos los casos, tratar de utilizar las adverbial clauses para hacer precisamente la indicación de estos momentos en los que uno observa deportes, mirar el contraste o las condiciones por las cuales se dan o no se dan los apoyos a los distintos deportes. Ya cada cuestión de cada quien, cómo lo puede expresar en ese caso. La segunda evidencia es reporting about a sport event. En esta van a escribir, van a hacer una presentación, usualmente un documento de texto sobre un evento deportivo que sea de su preferencia, sea algo local o internacional, un evento que le llame la atención, que usted observe, que cause curiosidad, también puede ser. Entonces, bueno, hay algunas preguntas a seguir en ese caso, mirar dónde se hace el evento, en qué épocas, cuántas personas usualmente asisten a estos eventos, sobre qué es, qué países participan, qué tipo de instalaciones deportivas se suelen encontrar y obviamente pues cuáles son los motivos por los cuales está interesado en ese evento. Entonces, allí dan las indicaciones para cómo hacer este reporte de manera específica. Bien. La tercera es una actividad interactiva que se llama Playing Basketball. Vamos a abrirlo un momento. Bien, en este caso tenemos aquí una práctica sobre el vocabulario que ya veníamos viendo a través del material. Y vamos a ir respondiendo para ayudar al atleta de baloncesto precisamente a marcar sus tiros libres. Para ello vamos a seleccionar en cada una de las frases cuál es la opción más adecuada para completar las frases que allí aparecen y de esa manera se va a participar en esa competición de baloncesto. Bueno, la última es My Favorite Player, es la cuarta evidencia que tenemos acá. En ella vamos a hablar sobre un atleta que admiramos. En este caso, para hacerlo mucho más fácil, de una manera más sencilla, se va a diseñar un póster, pueden colocar una imagen de referencia y se puede utilizar algo breve. Los pósters normalmente no llevan demasiado texto, pero sí explicar por qué admira a esta persona deportiva. Incluir un breve texto donde hable precisamente sobre qué es lo que se puede admirar de esta persona, cuál es el motivo por el que la elige. De pronto hablar sobre algún logro deportivo en particular que tenga, eh, por su forma de ser, por algo que ha hecho en la vida. Todas estas cosas
se tienen en cuenta para ese caso. Entonces, bueno, sigan las indicaciones allí. Se pueden utilizar múltiples herramientas para este caso, PowerPoint, Canva, depende la preferencia de cada quien. Pero en general son como las evidencias que vamos a tener en esta actividad de aprendizaje.